Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla Más Blas, podcast de Grupo Sol. Como todas nuestras entrevistas, esta entrevista llega gracias a Secretos Macerados de Damasco de la empresa Damasco Export. Hoy hemos invitado al abogado Jesús Macedo González. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el interés superior del niño. Pero para entender un poco el concepto de este tema, vamos a preguntarle al abogado qué significa el interés superior del niño. Bienvenido. Hola Pamela, muchísimas gracias por la invitación. El interés superior del niño es un principio que se ha establecido en el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional que establece los derechos de los niños. Fue firmado en el Perú en el 89 y ratificado en el 90. ¿Qué dice este artículo? Dice que en todas aquellas decisiones que se tenga que tomar, sean instituciones públicas o privadas, donde versen conflictos sobre derechos del niño, se tiene que decidir en función de aquello que beneficie a los niños, el interés superior del niño. La particularidad de la convención es que no te dice en qué consiste, cómo se aplica, qué criterios se han establecido. Y justo esa es una tesis doctoral a la cual tú me has invitado. Hicimos una investigación sobre cómo son esos criterios, cómo se establece interés superior del niño. Hasta el 2016... no había una ley, actualmente la ley 3466, que establece los parámetros y garantías procesales para aplicar interés sobre el niño. Y entonces es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, que es un comité que vigila el cumplimiento de este tratado, que ha establecido cómo se aplica interés superior del niño. Así es un tema que no se ha visibilizado mucho en medios. Hoy hemos abordado este tema porque creemos importante que la sociedad sepa que la infancia tiene sus derechos, pero también hay momentos conflictivos, ¿no? Cuando un juez tiene que tomar una decisión respecto a tenencia, entre otros factores como violencia, ¿no?, contra los niños. ¿Has tenido quizás algunos casos donde el juez ha tenido un criterio en el cual tú, como abogado, no has estado de acuerdo? Tengo dos casos que estamos litigando. Hay un caso donde una profesora de la universidad, una universidad X, de Puno, estudió en España 3 años y llevó a su menor, primer año, segundo, tercer año, estudió en España. Llega acá a Perú y no la quieren matricular. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha pasado la fecha de matrícula que debía ser en marzo y ella llega en junio. Y segundo, el juez, yo lo que pido es, en virtud del interés superior del niño, que inaplique la norma, porque tú sabes que para matricularse se requiere una determinada edad y una determinada fecha. Resulta que la menor no cumple la edad, cumple a fin de año y pasa la fecha. Pero ¿qué pasa? Si la menor no se matricula, ella acaba perjudicándose. Pero mira, viene estudiando en España, primer grado, segundo grado, tercer grado, le correspondía cuarto grado. Y la Ley General de Educación te dice que la puedes evaluar previamente. No ha querido evaluar al Ministerio de Educación. Ha dicho, se venció el plazo, no tiene la edad, no se la matricula. El juez tiene la facultad de, se llama el control constitucional. Si una norma viola la Constitución, puede inaplicarla. Le digo, señor juez, inaplique la norma, esta norma que ordena la matrícula en un plazo determinado, en virtud del artículo 4 de la Constitución que dice el Estado protege al niño, a la madre. ¿Qué ha dicho el juez en primera instancia? Es más, yo le dije a la señora, como anécdota, vamos a perder, le dije. Sin haber empezado el juicio, vamos a perder. Porque está demostrado que los jueces no conocen el interés superior del niño y aplican las normas de manera formal. ¿Qué ha dicho el juez en primera instancia? Primero, que no tiene la edad mínima. Y segundo, si así la matricularan en junio, no cumple las 11.000 horas. O sea, para el juez, una niña que es educada tiene que cumplir las horas. Las horas no garantizan que una niña se eduque, porque hay niñas que jalan, sino el proceso educativo y su capacidad. Esta niña viene de España, viene de un proceso educativo. O sea, allá sí puede estudiar y aquí en Perú no puede estudiar. No la han evaluado para ver su capacidad. Tampoco le han permitido que siga estudiando y están violando su derecho. Quiere decir que en este caso, de esa experiencia, esa anécdota, no se aplicó el interés superior del niño. ¿Están apelando? Obvio. ¿Han ido a otra instancia? Hemos apelado. Y en la misma sala, segunda instancia, también ha dicho, no, está bien aplicada la norma. O sea, juez de primera instancia, sala de segunda instancia, sigue violando el interés superior del niño. Hace poco tuve otro caso distinto de una niña
Es decir, pero antes de irnos al otro caso de la niña, digamos, ¿no? Tenemos que proteger los derechos, no podemos dar nombres, pero sí podemos tocar el caso. Esta niña está yendo como voluntaria entonces al colegio sin que puedan registrar las notas de esta niña. Porque está como voluntaria hasta que el juez decida. El caso está ante el Tribunal Constitucional. Es decir, si el juez demora este proceso y quizás en diciembre recién decida, recién ahí podrán los profesores llenar las actas con las notas. La niña ya tiene sus notas, pero no está registrada ni matriculada. O sea, ya ha hecho el año que le toca, que sería el 4º grado. Pero no la pueden matricular porque hay una norma que impide que se matricule porque no cumple la edad. Ojo, que la inaplicación de la norma cuando se viola la Constitución es excepcional. O sea, cualquier niño que no tiene la edad no puede pedir eso. ¿Qué dice la Constitución al respecto? El artículo 4 te dice, el Estado protege al niño y adolescente en abandono. El Tribunal Constitucional ha dicho, no solo al niño en abandono, a todos los niños. Y que el principio de interés superior del niño es un principio implícito en la Constitución. No está mencionado de manera explícita, pero, dice el Tribunal Constitucional, como el Perú ha firmado la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales forman parte del derecho constitucional en virtud del artículo 55 de la disposición transitoria cuarta, este tratado internacional forma parte del derecho constitucional. Por lo tanto, estamos en la obligación de cumplirlo. Pero los jueces no lo están cumpliendo. No están aplicando, entonces, bueno, ahora, hay muchos casos donde los padres tienen conflictos, ¿no? Por las mismas separaciones, los divorcios, y entonces el juez tiene que decidir con quién se queda el niño. Generalmente, bueno, vemos que con la mamá, pero hay casos donde también el padre pide la tenencia. Sin embargo, ¿qué es lo que evalúa el juez ahí? ¿Qué es lo que interesa en este caso para la justicia? La ley 3466, que es la que fija los parámetros y garantías de interés superior al niño, dice que el interés superior al niño es un derecho sustantivo, una norma de procedimiento y una norma procedimental. ¿Qué significa eso? Que el juez primero tiene que escuchar al niño o a la niña, con quién quiere quedarse. Segundo, los profesionales tienen que evaluar la capacidad de la niña, porque es cierto también que los papás cuando se están divorciando manipulan a los niños, lo que se llama la alienación parental. Y tercero, tiene que ver la capacidad de los padres, quién está en mejores condiciones para criar un niño o una niña. Eso se evalúa. Muchas veces en este tema de hablar de condiciones se evalúa el estatus económico del padre o el contexto donde vive el niño, es decir, la seguridad, la salud, un ambiente seguro, un ambiente tranquilo. Hasta hace años decíamos, aquel que es padre es aquel que cumple con la mensualidad porque le corresponde. El concepto de paternidad y maternidad ha cambiado. No es solo que cumpla económicamente, es el vínculo afectivo que debe tener con su papá y su mamá, independientemente de los problemas con los padres. El problema es que los padres a veces a los niños los ponemos como pelotita. ¿Con quién se va? ¿Con su papá o con su mamá? Entonces lo que debía valorarse es la autoestima de los padres, la capacidad emocional que tienen de preocuparse por sus hijos, y a veces pasa que los padres que están peleando se están preocupándose qué hace o qué no hace, en lugar de preocuparse cómo está tu niño en el colegio, quiénes son tus mejores amigos, y ponerle límites también cuando corresponde. O sea, es más que la parte económica. Ese tema que has abordado es muy importante porque, claro, a veces priorizan y dicen queremos la patria potestad, pero no conocen ni a su hijo, ¿no? No conocen quiénes son sus mejores amigos, qué le gusta al niño, qué problemas tiene, el tiempo de calidad, además, que se le debe dar al niño. Creo que en el Perú se ha asociado la paternidad con el tema económico, ¿no? Es decir, el tema del alimento que tiene que cumplir el padre. Y el padre como que se ha acostumbrado también a tener ese rol. O sea, ¿en qué momento de esta etapa ha pasado esto, ¿no? Es decir, ser un padre proveedor o a pasar a ser un padre amigo, ¿no? ¿En qué momento la sociedad o los profesionales también a cargo de hablar de estos temas no han sensibilizado, ¿no?, a la ciudadanía, a la población? El detalle tiene que ver con lo que se llama el rol de género. Hasta hace años atrás, las generaciones pasadas, seguramente tú o yo, la mamá era la que cuidaba a los hijos y era su responsabilidad, la que los cambiaba, la que iba al colegio, la que hacía cosas. Y el papá era el único que ponía la parte económica. Ese concepto ha cambiado porque ya no puede ser solo la mamá la que cumpla esa labor y no puede ser solo el papá el que cumple el rol económico. Ahora la mamá trabaja y también se preocupa de sus hijos. Ahora el papá no solamente debe trabajar, sino que tiene la obligación de darles tiempo.
El problema es que nuestra sociedad todavía está acostumbrada a que sea la mamá la que vea a los hijos. Y entonces es un poco complicado todavía asumir que el papá pueda tener las capacidades para hacerlo. Es más, muchas de las normas existentes son machistas, porque dice, en caso de separación se prefiere a la madre. Código civil, ¿eh? ¿No? Entonces, ¿eso por qué? Porque se asume que es la mujer, por ser mujer, la única capacitada para ejercer el rol maternal y el papá no. Entonces ahí hay una tarea que tenemos que cambiar los varones para ejercer nuestro rol. ¿Le han facilitado esa tarea entonces al padre de ser así? Pero bueno, como dice, la sociedad machista nos involucra, ¿no?, en ese sistema. ¿Qué experiencias tienes, buenas también, ¿no?, donde se ha priorizado el tema del interés del niño? Los jueces creo que tienen una tarea muy difícil, porque si bien es cierto, aplican normas, pero también muchas veces al criterio del juez, ¿no? El juez es una persona que tiene que ser muy centrada en sus decisiones, porque se trata de la vida de un ser humano, de un niño que está en plena formación y que depende muchas veces de un juez para que tomen una decisión de qué va a pasar con él. O se va quizás a estos centros de, ¿cómo le llaman a estos centros? Albergues. Albergues, ¿no? O se queda con uno de los padres en el mejor de los casos. Hay un caso en Cajamarca y en Moquegua también parecido, donde una mamá matricula a su menor de edad en un jardín, porque no cumple la edad. Le dice, profesora, tenga la cama de voluntario, que vaya aprendiendo, no la voy a matricular. Al final del año la profesora evalúa a esta niña y dice, vamos a ver si esta niña tiene las capacidades que debe tener una niña de inicial. Le evalúa y dice, esta niña tiene las capacidades. Y le reconoce la matrícula y dice que la matriculen en primer grado. El colegio en primer grado no la quiere matricular, no cumple la edad. La niña va a primera instancia, el juzgado tampoco la quiere matricular, no cumple la edad. La norma dice que en marzo debe tener la edad mínima, no la quiere matricular. Pasa a segunda instancia, la sala también dice que no corresponde. Y es el Tribunal Constitucional el que dice, a ver, vamos a ver. Si, para empezar, esta niña no se lo debió haber evaluado, dice, porque no cumplió la edad. ¿Ya? Se violó el interés superior del niño. Pero si esta niña, que ya cumple los requisitos de una niña con las capacidades de educación inicial, no la matriculó, también perjudicó su interés superior del niño. Por lo tanto, de manera excepcional corresponde matricularla. Y es el Tribunal Constitucional que ordena que la matricule. Pero ese razonamiento tiene que llegar hasta una instancia extrema que es el Tribunal Constitucional. Cuando un juez puede llegar a ese razonamiento lógico. Lamentablemente, Pamela, justo comentamos, existe la ley 30466, su reglamento, en tema de violencia familiar. La ley de violencia familiar establece como uno de los principios de interés superior del niño. O sea, cuando una mujer es violentada y es mamá, de todas maneras los niños están mirando la violencia familiar. Debe ser evaluada y protegida. O sea, nuestra sociedad no está acostumbrada a proteger a los niños. Todavía no los mira. O sea, los operadores del sistema, los jueces, las autoridades no conocen leyes específicas sobre los niños y son muy formales, muy dedicados al procedimiento, al trámite. Y la ley 30466 y su reglamento dice que cuando hay derechos del niño tienes que olvidarte del procedimiento, tienes que olvidarte del trámite, se llama informalismo. Y tienes que hacer todas las acciones pertinentes para beneficiar a los niños. O sea, todavía tenemos una deuda en el sentido de que no conocemos todavía esas leyes que benefician a los niños y muchos de ellos son víctimas de violencia. ¿Qué rol le corresponde a nuestra sociedad, a los psicólogos, de detectar a niños violados, muchas veces violentados, o hasta llegar al exceso donde son sujetos a palabras muy fuertes, ¿no?, dentro del hogar, o a discriminación? ¿A quiénes les corresponde ese rol para poder hablar más de estos temas? A todos, sin excepción. A los papás, a los medios de comunicación, a los profesores. Los niños no son escuchados en nuestra sociedad. Las violaciones que hay con las niñas no es un hecho gratuito, o sea, no es que el violador viene y las viola automáticamente. Hubo hechos previos, las tocaron, les ofrecieron regalitos. Y esta niña le dijo a su mamá, mamá, me están tocando. ¿Y qué le dijeron? Hijito, cállate, no hables tonteras. No las hemos escuchado. Te contaba que hay una psicóloga que hace una evaluación donde la niña dice, me pegan delante de mi mamá. Y la psicóloga dice, pero como no hay afectación física, o sea, no hay moretón, no hay un trauma así de shock, la niña sigue siendo maltratada. O sea, necesitamos todos aprender a escuchar a los niños para que el interés superior del niño no sea una ley. Y aprendamos a verlos como personas, no como cosas, porque ni siquiera los vemos. Y entonces ahí tenemos un montón de violencia familiar y tenemos niños que son víctimas y ni siquiera son ciudadanos que puedan ejercer sus deberes y derechos. Claro, ¿en qué momento escuchamos a los niños, no? Muchas veces dicen que los niños son, para los casos de conflictos entre padres, que son, digamos, manipulados de alguna u otra forma, pero ¿en qué momento también nuestra sociedad abre espacios para escuchar
qué sienten, qué piensan y sobre todo si tienen problemas, ¿no? En todo aspecto, desde el aspecto, digamos, emocional, cómo se sienten, por ejemplo, al subir en una combi, les están dejando el espacio para que el niño tome su asiento, porque es una persona, ellos no por ser chiquititos no tienen derechos, no tienen un espacio en nuestra sociedad, perfectamente tienen derechos y los padres muchas veces tenemos que hablar más para hacer respetar a nuestros menores hijos. Pero Pamela, eso no significa que escuchemos a los niños, tengamos que obedecerles y hacerle caso, porque a veces los papás dicen, pero los niños tienen derechos, o sea, quiere decir que ya no le puedo decir no, no le puedo poner límites, él va a decidir lo que tiene que hacer. No, de ninguna manera. Los papás, es nuestra obligación poner el no cuando tengan que poner el no. Que escuchemos no significa que le hacemos caso. Simplemente escuchamos para entender su mundo, para saber qué es lo que está pasando y para tomar decisiones que no sean autoritarias ni violentas. Esa es la idea. Ahora, en los colegios, ¿no? Muchos padres de familia tienen niños autistas, niños de repente con otras capacidades que están ingresando a los colegios. Hoy la ley habla de que no debe haber discriminación, ¿no? Sin embargo, creo que no, nuestra sociedad no está preparada para atender con expertos también a estos niños en el tema de la educación. El detalle es que ahora ya sabemos que hay discapacidades no visibles, ¿no? El tema de déficit de atención, el autismo. Y no, hace años atrás se alucinaba que una discapacidad era una incapacidad. Ahora sabemos que no, tienen habilidades diferentes, hoy lo que hay que saberlos tratarlos. El problema es que nuestra sociedad tampoco está preparada para trabajar con niños de manera diferente. A veces no lo vemos con capacidades, no lo vemos como incapaces, ¿no? Entonces ahí hay una tarea también, ¿no? Bien, la parte final, abogado Jesús Macedo, yo sé que usted está preparándose para sustentar una tesis doctoral sobre el tema del interés superior del niño. ¿Qué mensaje final le daría a los papás, a la sociedad, a todos, ¿no?, los que estamos mirando este podcast respecto a esa palabrita tan famosa que poco se habla, pero que hay que hacer que se cumpla, ¿no? No en el papel, en los juicios, llegar al problema, al conflicto, al juez o al Tribunal Constitucional, sino también generar una conciencia ciudadana de ese interés superior del niño. Tenemos los papás que somos de 40 años para arriba a cambiar nuestra mentalidad, porque nosotros somos los niños que crecimos sin derechos. O sea, hace años atrás ningún niño tenía la facultad de opinar, los niños comíamos entre niños y no hablábamos en medio de los adultos. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Que un niño hable con nosotros no significa que nos va a mandar, simplemente conocemos su mundo. El bullying no se ha eliminado porque no escuchamos a los niños en los colegios, nos hacemos los disimulados. La violencia familiar que tiene no solo a las mujeres como víctimas, tiene a los niños también como víctimas de la violencia. Si estamos formando un conjunto de ciudadanos víctimas de violencia, ¿qué tipo de ciudadanos vamos a tener a futuro? Va a replicar la violencia. Tenemos que cumplir nuestro rol para aprender a resolver nuestros conflictos, conversando y escuchando a los niños. Porque si no lo vamos a hacer, lo que estamos formando es una generación que va a tener muchos más traumas de lo que nuestra sociedad ya nos está demandando con el uso del internet, el estrés, papá y mamá trabajan. O sea, tenemos una gran tarea que cumplir. Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. El día de hoy hemos abordado el interés superior del niño. Síganos a través del Grupo Sol, denle like y sobre todo suscríbete al podcast, ya sabes, en Menos Bla, Más Blas. Nos vemos en una próxima entrevista. Nos vemos.